Cordial saludo para todos. El día de hoy nos encontramos realizando la sustentación del informe de laboratorio de, de compuestos orgánicos. Mi nombre es Ángela María Arias y me encuentro con Catherine Pulido. Iván Munevar. nuestros objetivos son: objetivo general, desarrollar la práctica de laboratorio sobre síntesis y propiedades orgánicas en el Parque Científico de Innovación Social con ayuda de las herramientas y elementos disponibles en la práctica de manera presencial. Esto con el fin de observar y percibir las diferentes características de algunos de los compuestos orgánicos disponibles dentro del laboratorio. Objetivos específicos. Aquí encontramos dos objetivos específicos. El primero es pues, obtener etanol realizando un proceso de destilación con una bebida alcohólica, identificando su punto de ebullición y su densidad pues, a partir de los datos encontrados en el laboratorio. El segundo es reconocer y diferenciar por medio de las reacciones químicas con ayuda de elementos como el reactivador de Lucas y el ácido sulfúrico. Son los tres niveles primarios, secundarios y terciarios de oxidación que pueden categorizar a un alcohol. Bien, contenido o marco teórico. Dentro de las temáticas principales está la química orgánica, quien está dividida en hidrocarburos, alcoholes, cetonas y entre otros. El contenido más importante de este son los alcanos, alquenos y alquinos como, como compuestos alifáticos. También vemos los grupos funcionales de ellos y hablamos un poco de los alcoholes y también sobre algunas características principales, características o propiedades físicas, como lo es el punto de ebullición y la densidad que tuvimos muy en cuenta dentro de el laboratorio. También utilizamos reactivos en este laboratorio para trabajar y para identificar cómo son las reacciones de algunos compuestos orgánicos eh, reaccionando con el alcohol o compuestos oxigenados. Entre ellos está el dicromato de potasio, eh, también está el ácido sulfúrico y trabajamos con el reactivo de Lucas, el etanol y por supuesto el alcohol. Cada uno de ellos tiene propiedades tanto físicas como químicas diferentes. Luego encontramos el diagrama de flujo. Aquí tenemos la imagen, pero también le pusimos el link pues, para que puedan observar un poco más. En el diagrama de flujo, primero lo que pusimos fueron las indicaciones preliminares, la primera pues son las normas básicas que son los elementos de protección y de seguridad que se deben tener dentro del laboratorio, las cuales pues son las gafas, tiene que ser una bata blanca de manga larga, un gorro para que cubra nuestro cabello, tapabocas y guantes de nitrilo. También encontramos unas normas de seguridad, las cuales tenemos que tener muy presentes al momento de ingresar al laboratorio por si llega a haber algún accidente. La primera pues es el reconocimiento de las fichas de seguridad, salida de emergencia y como siempre seguir las instrucciones que nos brinda el docente. Segundo, tenemos la síntesis de los alcoholes. En esta realizamos un montaje de destilación. Los elementos que utilizamos fueron pues una bebida alcohólica, el pignómetro, alcohol y probeta, un beaker, un termómetro. Entonces esto se realizó con una manta de destilación. La idea fue que destilar 250 mililitros de alcohol, teníamos que tener un punto de ebullición. En este caso vamos a sacar el etanol, el cual tenía un punto de ebullición de 78.3%. Pues aquí lo que teníamos que verificar era con el termómetro que llegara hasta esa temperatura y mantenerla para poder destilar esta sustancia. Luego tenemos las recomendaciones de propiedades físico-químicas de los alcoholes, que fueron unas reacciones que se realizaron. Para esto utilizamos tubos de ensayo, baño serológico, ácido sulfúrico, alcohol, utilizamos 3 alcoholes, reactivo de Lucas y el dicromato de potasio.
En esta se determinó el proceso de oxidación para los alcoholes utilizando los reactivos de Lucas y el dicromato de potasio. Según estos reactivos, cómo cambiaban su coloración. Asimismo, nosotros sabíamos qué tipo, si era primario, secundario o terciario. Y por último, que ya es el final, con esto realizamos unos cálculos para verificar la densidad del etanol, realizamos un registro fotográfico de todo lo que se realizó y pues un informe de laboratorio bien detallado de los materiales que se utilizaron, un marco teórico con sus objetivos y las conclusiones a las que llegamos con este trabajo. Bueno, para empezar, el profesor nos dio unas indicaciones básicas para trabajar dentro del laboratorio. Encontramos dentro de las mesas diferentes elementos y dispositivos para realizar la actividad. El profe nos explicó cómo se iba a trabajar y de qué manera, y íbamos siguiendo las indicaciones junto a las asistentes de laboratorio. Para empezar, empezamos con una probeta y dentro de ella vertimos 250 mililitros de alcohol, el cual decidimos utilizar para obtener etanol. Junto con o con la ayuda de un medidor de alcohol, alcoholímetro, se definió cuál era la cantidad de alcohol que tenía esta sustancia. Esta después se vierte dentro de beaker, no, con ayuda del beaker medimos también la cantidad, confirmamos y lo vertimos dentro del balón de desprendimiento lateral para así ponerle calor junto al propulsor de calor y ir aumentando la temperatura. Tuvimos que buscar también en las redes cómo o cuál es el punto de ebullición del etanol para poder calentar lo suficiente. Dentro de este recipiente también ubicamos un termómetro y vamos verificando que este diera el resultado obtenido. Entonces, siempre teníamos que estar en una temperatura promedio para poder destilar el etanol. Baja, por favor. Salía por goticas, nosotros lo pusimos en este vasito, siempre salió por goticas, entonces tuvimos que esperar un tiempo prudente para poder obtener una cantidad, para poder realizar el laboratorio. Luego de esto, lo que hicimos fue pesar el pignómetro vacío para verificar cuál era su masa. Luego lo pesamos ya cuando este estaba lleno y el valor que nos dio, la resta que nos dio entre estos dos resultados es la masa que obtuvimos para así poder hallar la densidad. Luego, pues el volumen del pignómetro, pues ese ya lo tenía. Entonces lo que realizamos, pues fue hacer la fórmula y ahí sacamos la densidad. Luego de esto pasamos el líquido que nos quedó después de la destilación, lo pasamos al matraz. Esto es para nuevamente revisar el nivel de alcohol con el alcoholímetro para verificar cuánto alcohol quedó al final. Para el procedimiento 2 contamos con 3 tipos de alcoholes, A, B y C, 3 reactivos de Lucas y 3 muestras de Dicromato dicromato, de potasio. dicromato de potasio. Sí.
Lo que hicimos con esto fue con 1 mililitro de cada alcohol, mezclarlo con el reactivo de Lucas con ayuda de, ¿cómo se llama la cosita esa? Del Goteritos. gotero. Con ayuda de los goteros. Entonces lo que hicimos fue mezclarlos con el reactivo de Lucas y ahí estuvimos muy atentos para saber si em, el reactivo eh, era de alcohol primario, secundario o terciario. En alguno de ellos pues em, reaccionaron al instante, otros digamos que unos minutos después. Y por otro lado pues tuvimos que llevarlos al baño María para verificar pues de qué tipo de alcohol era. Algunos de ellos pues tuvieron un color muy claro, muy turbio, uno no reaccionó y el último pues reaccionó con un blanco lechoso pues digamos que al instante. Por otro lado, para confirmar esta teoría, los mezclamos con el dicromato de potasio em, y pues ahí nos dimos cuenta que uno seguía con el color actual, uno cambió como a un azulejo muy claro y el otro cambió a un verde muy, muy oscuro. Esto lo que nos da a entender es que en la reacción que tuvieron con Lucas era para el alcohol primario. El alcohol A, que no reaccionó con Lucas, pero que sí reaccionó con el dicromato de potasio, es un alcohol primario. El alcohol B, que reaccionó con el reactivo de Lucas y con el dicromato de potasio, es un alcohol secundario. Y el alcohol C, que reaccionó con Lucas después de algunos minutos y con el baño María, pero que no reaccionó con el dicromato de potasio, es un alcohol terciario. Corrijo, para el alcohol C, con el reactivo de Lucas, reaccionó y cambió de un color inmediatamente. Y con el dicromato de potasio, no reaccionó. Esto quiere decir que es un alcohol terciario. Bueno, chicos, en el procedimiento uno, algo que me pareció muy interesante es que al momento de medir el nivel de alcohol que tenía cada recipiente, en el recipiente pues nos decía que tenía un nivel de alcohol y cuando ya lo medimos fue algo totalmente diferente. Cambiaba por 1 o 2 niveles de alcohol. No sé si era porque ya estaba pasado el líquido o quizás porque realmente nos están vendiendo algo que no tiene que ver con lo que está inscrito en la etiqueta de cada botella. Ujú. Yo opino y creo que también tiene mucho que ver el ángulo en que vimos la probeta. El profe nos explicaba y alguna de las asistentes del profe nos explicaba que la probeta no hay que verla desde el ángulo de arriba, sino que hay que verla siempre donde vaya la línea, digámoslo así, la línea del alcohol, como para tener una precisión más fija. Verla como Entonces, horizontal. verla exactamente dónde está el alcohol. Entonces, quizás eso también pueda influir en el resultado. Ah, ok. Ujú. El punto de ebullición, ¿qué tal les pareció eso? Creo que fue un poco Sí, complicado. hubo algo que nos pasó, que fue que en el punto de ebullición sabemos que era 87, pero se nos pasó un poquito a 80. Entonces, eso hizo que se acelerara más pues no sé, la producción de etanol. Y entonces tuvimos ahí como esos problemitas Dudas. Sí. y para mantener el calor uniforme porque pues Ujú, no lo podíamos regular muy bien. El cual pues el profe exacto. dijo que no había como mucho problema que se pasara a unos cuantos grados. Sí. Bueno, y ya después iba a ir al proceso del picnómetro, en donde lo vertimos, el cual pues fue un ejercicio muy sencillo, es algo muy básico de obtener, que es pues la masa por el volumen para poder tener la densidad de etanol que queríamos. Ese era el objetivo final, que queríamos saber qué era la densidad. Algo que me pareció muy curioso con los pignómetros era que yo escuchaba a varios compañeros que
A uno les pesó 17 coma algo, a otros Ujú. 18 no sé cuánto. La medida en milímetros variaba. La de, por ejemplo, hablo de, por mí, el mío pesó 25 y en la parte de atrás escuchó que a alguien le pesó 23,5, 25, no sé qué. Entonces, digamos que Varía. varía el peso y la medición en milímetros y obviamente va a variar los resultados, entonces no todos los resultados van a ser iguales. Exacto. Bueno, Sí. para el procedimiento 2, creo que fue también algo muy, muy interesante de hacer y un poco complicado al momento de poder distinguir el tipo de alcohol. Muy chévere fue que cuando utilizamos el dicromato de potasio y ácido sulfúrico, en la mayoría de estos se calentó o incluso salía humo. ¿Sí les Ujú. pasó lo mismo? Se calentaron, sí. En mi caso se calentaron, más no salió humo, solamente se calentaron. Sí, de los míos también se calentaron. A mí en el último me salió un poquito de humo, alcancé a percibir. Ujú. De hecho la asistente pues nos dijo que era muy, por decirlo así, no muy correcto cogerlos de la parte de abajo, Ajá, porque el tubo está se muy caliente. caliente Se y obviamente calienta. uno pues lo suelta. Entonces siempre Ujú. debíamos utilizar las pinzas o cogerlos de la parte de arriba. Sí, y también Fue una según el aclaración muy color, buena. según también el cada color que salía, que era azul o verde, pues podríamos también distinguir la oxidación que estos estaban dando. Y también teníamos que tener muy en cuenta el reactivo de Lucas, pues porque al principio sí costó un poco poder entenderlo, porque a veces no Sí, nos dábamos cuenta y no cambiaba de inmediato y nosotros lo dejamos ahí sin darnos cuenta de que tomaba su tiempo para que éste pudiera reaccionar. Ujú. exacto, sí, me pareció al principio un poquito complicado porque no comprendía mucho lo del tema de Lucas, pero ya luego con ayuda del profe uno logra comprender y asimilar. Pienso yo Sí. y considero que no es lo mismo leer que hacer y uno entiende Mm. más haciendo que leyendo. Ujú. Y bueno, para ya concluir, quiero que miremos las tres tablas. Las tres tablas, casualmente coincidimos en que a los tres nos dio la muestra A de alcohol primario, la muestra B secundario y la muestra C terciario. Realmente todos nos coincidieron como muy similares, entonces tenemos ahí como ese encuentro. Y Y bueno, a ya pesar por de que fueron último, muy similares, discúlpame Ángela, qué no, pena. dale. A pesar de que fueron muy similares los resultados, sí me fijé yo que algunos nos reaccionó un poco, unos minutos o segundos más rápido que a los otros. Ujú. Entonces, digamos que varía ahí, digamos, los tiempos de reacción. Ujú. Listo, y bueno, ya para concluir, pues vamos a decir algunas conclusiones de laboratorio. Para los análisis de resultado, hay que tener muy en cuenta pues cada función de cada elemento que requerimos, eh, los puntos de ebullición exactos para obtener los resultados exactos. Es importante destilar los 250 mililitros de la bebida alcohólica, en este caso pues fue el aguardiente, medirlos bien para realizar todos los cálculos pertinentes con el fin de obtener el volumen de alcohol destilado que vamos a utilizar. Luego, pues, medir nuevamente el pignómetro como lo habíamos mencionado antes. Esto con el fin de obtener medidas y pesos exactos para que los resultados no varíen y sean correctos a la hora de exponer. Baja un poquito, por favor. Para la segunda parte del laboratorio, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es importante tener muy claro qué función tiene el reactivo de Lucas, qué función tiene el dicromato de potasio, cómo pueden afectar los alcoholes y cómo nos pueden ayudar a verificar qué tipo de alcohol es, si primario, secundario o terciario. Para esto, eh, utilizamos 1 mililitro de alcohol para cada sustancia o reactivo y esto nos ayudó pues a obtener pues digamos que los resultados para la definición de alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Aquí obtenemos una tabla pues de lo que básicamente pues nos pasó al principio, em, los cambios que hubo, con qué reactivo cambió y esto pues nos ayuda a definir qué tipo de alcohol era. Para las conclusiones,
Pues laboratorio sobre síntesis y propiedades orgánicas en el Parque Científico de Innovación Social se desarrolló con ayuda de las herramientas y elementos disponibles en la práctica de manera presencial, dando como fin la observación y la percepción de las diferentes características de algunos de los compuestos orgánicos disponibles dentro del laboratorio. Lo más importante de este desarrollo en el laboratorio fue conocer y aprender el proceso de destilación de un licor para obtener el volumen exacto de alcohol. También fue de gran importancia el aprender y comprender los resultados de la oxidación de los alcoholes para así obtener qué tipo de alcohol era si primario, secundario o terciario. Obviamente pues nos basamos y em, aprendimos un poco más sobre los temas vistos pues en las siguientes referencias, en algunos libros electrónicos, en algunos blogs de algunas químicas y de algunos maestros de otras universidades. Y ya por último, pues obtenemos aquí las referencias de todo el trabajo realizado en el laboratorio y de este documento. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.